Hola, hola, ¿qué tal chicos? Muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Recuerden que este tiempo pues está haciendo un poquito de frío y hay que abrigarnos. Bien, antes de dar inicio a nuestra clase te tengo que hacer mención de tres fechas muy importantes que celebramos este mes de agosto. La primera fecha es la Batalla de Junín, a celebrarse el 6 de agosto. Luego viene el Día del Folclor, el 22 de agosto. Y cerramos nuestras celebraciones del mes de agosto con Santa Rosa de Lima el 30 de agosto. Más adelante te contaré algo breve sobre estas fechas a celebrar. Antes te voy a hacer mención del valor del mes. Y el valor del mes es honestidad y solidaridad. Pues se entiende por honestidad u honradez a una virtud humana consistente en el amor a la justicia y a la verdad por encima del beneficio personal o de la conveniencia. Pues de las personas honestas u honradas se espera que digan ante todo la verdad, que sean justos y razonables, que obren de manera íntegra o sean transparentes en sus motivaciones. Por otro lado, la solidaridad es una virtud porque a través de ella nos mostramos unidos a otras personas, compartiendo sus intereses, inquietudes y necesidades, sin necesariamente tener un lazo afectivo que los una. Es decir, la solidaridad es una virtud porque nos acerca a personas que necesitan bondad o una mano amiga en su vida. No te olvides del valor del mes, honestidad y solidaridad. Ahora sí, paso a contarte algo breve sobre nuestras fechas a celebrar. La primera, la batalla de Junín. La batalla de Junín se libró el 6 de agosto del año 1824 en las pampas cercanas al lago Junín, en la cordillera central peruana. Fue el penúltimo enfrentamiento armado entre el ejército patriota y el realista por la independencia de América del Sur. Tras la declaración de independencia del Perú en el año 1821, el ejército español permanecía pernoctando en los alrededores del lago Junín, por lo que los patriotas marcharon hacia allí para librar al territorio del dominio imperial. Quienes lideraron esta batalla. Del lado patriota la comandaba Simón Bolívar, libertador y en ese momento presidente de la Gran Colombia. Por el otro lado, el general José de Canterac, quien dirigía las fuerzas de la corona española. ¿Cómo fue el enfrentamiento? Pues Bolívar aprovechó que sus enemigos estaban divididos para emprender el ataque. Los jinetes del ejército español atacaron a la vanguardia de los patriotas con golpes de sables. Y los llaneros venezolanos respondieron con sus lanzas. Al anochecer, el general de Canterac se retiró ante la posibilidad de intensificar la pelea en la difícil llanura. La batalla no duró más de una hora, por lo que la victoria obtenida por los patriotas fue relativamente rápida y la mayor parte de ambas milicias no tuvo que intervenir en el combate. Recuerda, 6 de agosto, batalla de Junín. Nuestra siguiente celebración es el Día del Folclor.
La Organización de las Naciones para la Educación, la Ciencia y la Cultura, es decir, la UNESCO, declaró que cada 22 de agosto, desde el año 1846, se conmemore el Día Mundial del Folclore. Cuando el arqueólogo británico William Turnes publicó en la revista londinense Athenaeum una carta en la que por primera vez se usó el término folclore. El folclore es la expresión auténtica de un pueblo que abarca sus tradiciones, sus leyendas, sus costumbres, su música, su danza, etc. Precisamente estas peculiaridades distinguen una cultura de otra. Este término era una palabra creada con la unión de dos voces inglesas, folk, que es pueblo, y lore, que es saber, para poder referirse a las manifestaciones ancestrales de las culturas de todo el mundo. El Perú desarrolla una serie de manifestaciones culturales con diferentes costumbres y tradiciones que persisten con el correr de los años. Podemos encontrar manifestaciones de folclore en muchos espacios del país, con bailes que manifiestan la alegría de los pueblos en celebraciones patronales o costumbristas de cada región. No te olvides, 22 de agosto, Día Mundial del Folclore. Y cerramos nuestras celebraciones del mes de agosto con Santa Rosa de Lima. Isabel Flores de Oliva nació en Lima en el año 1586 y fue la primera mujer americana declarada santa por la Iglesia Católica. La bautizaron como Isabel, pero su madre, al ver que con el paso de los años su rostro se volvía sonrosado, la empezó a llamar con el nombre de Rosa. Su fama de santidad era tal que es la primera santa que antes de ser canonizada fue proclamada de manera excepcional patrona del Perú, del Nuevo Mundo y de Filipinas. Fue canonizada por el Papa Clemente X en el año 1671 y se convirtió en la primera santa de América. Santa Rosa fue laica y no religiosa, una terciaria en la Orden de Santo Domingo, es decir, una mujer que se vestía con túnica blanca y manto negro. Llevaba una vida consagrada a Dios, pero en su propia casa. Ella buscó imitar a la más famosa terciaria dominica, Santa Catalina de Siena. La fe católica, pues año a año muchas personas llegan al santuario de Santa Rosa de Lima, que está situado en el centro histórico de la capital. El recinto está conformado por una iglesia y un convento, los cuales fueron construidos en los siglos XVII y XVIII junto a la casa donde vivió Isabel Flores de Oliva. La santa vivió e inició sus curaciones milagrosas en este santuario, ubicado en la primera cuadra de la Avenida Tacna en el centro de Lima. Por sus milagros, Santa Rosa es patrona de las Filipinas, patrona de las armas de Argentina y del Paraguay. En Perú, también es patrona de la Policía Nacional, de las enfermeras, Cáritas de Lima y de los mineros. La historia cuenta que antes de ser canonizada, en el año 1671, Santa Rosa fue proclamada
Santa del Perú, en el año 1669, y Santa del Nuevo Mundo y Filipinas, en el año 1670. Desde entonces es conocida en Filipinas como Santa Rosa Laguna y es adorada por sus apariciones durante la ocupación japonesa en la Segunda Guerra Mundial. Su legado, el Papa Inocencio IX expresó que posiblemente en América no hubo un misionero que con sus predicaciones haya logrado más conversiones que las que Rosa de Lima obtuvo con su oración. Esta santa limeña pasó los 3 últimos años de su vida ayudando en el servicio del hogar de don Gonzalo de Maza, que era un empleado del gobierno, cuya esposa le tenía mucho cariño. Falleció el 24 de agosto del año 1617 a la edad de 31 años. Hoy en día, Santa Rosa de Lima está en las redes sociales. Además, sus devotos cuentan con un buzón virtual y este año Santa Rosa ya cuenta con una aplicación para Android. 30 de agosto, día de Santa Rosa de Lima. Ahora sí, pasamos a nuestro tema del día de hoy. Soy Miss Lidia y juntos llevamos el curso de Historia y Geografía. El tema que abordaremos hoy, la gestión de riesgo. Gestión de riesgo, pues la ley 29664 establece que el Plan Nacional de Gestión del Riesgo es uno de los primeros del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. Integra los procesos de estimación, prevención, reducción del riesgo en el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. ¿Qué es gestión de riesgo? La gestión del riesgo se define como el proceso de identificar, analizar y cuantificar las probabilidades de pérdidas y efectos secundarios que se desprenden de los desastres, así como de las acciones preventivas, correctivas y reductivas correspondientes que deben emprenderse. ¿Qué es capacidad de gestión de riesgo? Pues es la combinación de todas las fortalezas, atributos y recursos disponibles dentro de una comunidad, sociedad o institución destinados a gestionar y reducir los riesgos de desastres, así como para reforzar su resiliencia. ¿Qué es un evento en gestión de riesgo? Un evento es un proyecto. Tiene fecha de inicio y fin. Gestiona muchos recursos diferentes. Cuenta con un presupuesto y debe entregar a su finalización un producto o servicio único. ¿Qué es vulnerabilidad de riesgo? En este contexto, la vulnerabilidad puede definirse como la capacidad disminuida de una persona o un grupo de personas para anticiparse, hacer frente y resistir a los efectos de un peligro natural o causado por la actividad humana y para recuperarse de los mismos. Formas de gestión de riesgo. La gestión prospectiva, que implica adoptar medidas y acciones en la planificación
del desarrollo para evitar nuevas vulnerabilidades o amenazas. También otra forma, la preparación para la respuesta a emergencias, que implica estar siempre alertados y bien preparados para cualquier eventualidad, de tal modo que los costos asociados a las emergencias sean menores. ¿Qué son los sistemas de gestión de riesgo? Los sistemas de gestión de riesgo están diseñados para hacer más que solo identificar el riesgo. El sistema también debe poder cuantificar el riesgo y predecir su impacto en el proyecto. El sistema también debe ser cuantificar el riesgo y predecir su impacto en el proyecto. En consecuencia, el resultado es un riesgo aceptable o inaceptable. La aceptación o no aceptación de un riesgo depende a menudo del nivel de tolerancia del gerente de proyectos por el riesgo. Si la gestión de riesgos es configurada como un proceso continuo y disciplinado de la identificación y resolución de un problema, entonces el sistema complementará con facilidad otros sistemas. ¿Por qué emplear la gestión de riesgo? El propósito de la gestión de riesgo es la siguiente: identificar posibles riesgos. También reducir o dividir los riesgos. Proporcionar una base racional para la toma de decisiones en relaciones con todos los riesgos. Planificar, evaluar y gestionar riesgos es la mejor herramienta frente a las catástrofes en los proyectos. Al evaluar el plan para potenciales problemas y al desarrollar estrategias para abordarlos, mejorarán las probabilidades de éxito del proyecto. Proceso de gestión de riesgo. El proceso de gestión del riesgo considera prevención, mitigación, preparación, atención, rehabilitación y reconstrucción. Para incorporar el enfoque de derecho en la gestión de riesgos se requiere priorizar la protección de la vida de las personas por encima de cualquier otro criterio de índole económico o político. No solo considerar los derechos y obligaciones relacionados con la seguridad y protección de las personas cuando ocurren desastres, sino entender cómo tales derechos son vulnerados dadas las condiciones de riesgo existente. También considerar que la situación de pobreza tiene como detonante a shocks, muchos de los cuales tienen como causa principal a los desastres. ¿Cómo emplear la gestión de riesgo? Primero, se necesita considerar las diversas fuentes de riesgo, es decir, gestión de proyectos. Demasiados proyectos que se realizan al mismo tiempo. Cronogramas imposibles de cumplir. No hay una persona responsable de todo el proyecto. Pobre control de los cambios de diseño. Problemas con los miembros del equipo. Pobre control de los cambios de clientes.
Pobre comprensión del trabajo de gerente de proyectos. Personas equivocadas asignada como gerente de proyectos. Prioridades del proyecto en conflicto. Planeamiento y control no integrados. Oficina de proyectos mal organizada. ¿Cuáles son las etapas de gestión? Tenemos fase 1, determinación y planificación. En la fase 2, organización de los recursos. En la fase 3, la implementación. Fase 4, medición y control. Y en la fase 5, correcciones y ajustes. A continuación, te invito a que veamos juntos el siguiente video para reforzar un poquito más nuestro tema que está muy interesante, así que presta mucha atención. Hola, soy Julio. Trabajo en la Autoridad Nacional del Agua, orientando sobre el buen uso y cuidado de los recursos hídricos en nuestro país. El Perú es uno de los países con mayor diversidad geográfica y ambiental, lo que condiciona su vulnerabilidad ante un proceso de cambio climático y riesgos de desastres. El cambio climático es producto del incremento de la temperatura media del planeta, impactando en el ciclo del agua y manifestándose por los constantes cambios de temperatura de nuestro ambiente. Ocasionando escenarios de riesgos de desastres por eventos hídricos extremos, como sequías, inundaciones, lluvias torrenciales, deslizamientos, huaicos, friajes, heladas y erosión. Ante ello, debemos generar medidas de adaptación al cambio climático en el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, SINAGER. Para ello, revisemos qué entendemos por peligro. Es la probabilidad de que ocurra un evento o fenómeno potencialmente dañino de origen natural o inducido por el hombre. Vulnerabilidad es la susceptibilidad de la población y la estructura física de sufrir daños por acción de un peligro. Puede darse por la exposición ante el peligro, por la fragilidad ante el impacto al peligro o por resiliencia, es decir, asimilación o recuperación frente al impacto del peligro. Riesgo es la probabilidad de pérdidas y daños, producto de la interacción de un peligro con una situación de vulnerabilidad. Entonces, ¿qué es la gestión del riesgo de desastres? Es el proceso social que busca la prevención, la reducción y el control permanente de los factores de riesgo de desastres, incluyendo una adecuada preparación y respuesta ante posibles situaciones de emergencia o desastres. Está basada en la investigación científica y el registro de informaciones. La gestión de riesgo de desastres tiene 3 componentes. 1. La gestión prospectiva. Son todas las acciones que se planifican y realizan con el fin de evitar se forme un riesgo a futuro. Estas medidas pueden ser estructurales y no estructurales. Por ejemplo, construir defensas ribereñas e informar a la población a través de talleres, charlas sobre prevención de riesgos ante inundaciones y huaicos. 2. La gestión correctiva. Son las acciones que se planifican y realizan con el objeto de reducir el riesgo existente y tener una respuesta preparada para el presente, como por ejemplo la descolmatación de los ríos. 3. Gestión reactiva. Son las acciones inmediatas, dirigidas a enfrentar el desastre con el fin de asistir y facilitar ayuda, como por ejemplo la rehabilitación de los servicios básicos que se hayan dañado. En una cuenca, las acciones de la parte alta influyen en la parte baja, como la remoción de vegetación, el uso de las fuentes de agua y las actividades de reforestación. Por eso, la gestión integrada de los recursos hídricos, GIR, produce el desarrollo participativo y coordinado de prácticas de conservación, manejo y protección del agua y suelo, contribuyendo a la reducción de riesgos de desastres y asegurando la protección de las fuentes naturales de agua para brindarnos salud y bienestar. El sector educación se encuentra comprometido con el desarrollo y difusión de la cultura de prevención y reducción del riesgo. Por eso, cada institución educativa implementa el plan de gestión de riesgo de desastres dentro de ella.
en el cual es importante identificar los peligros y vulnerabilidades de acuerdo a las características del territorio para elaborar un mapa de riesgos, acciones de prevención y reducción, disponibilidad de recursos, acciones de contingencia o respuesta inmediata. Estas acciones están lideradas por el director y los miembros de la Comisión de Educación Ambiental y de Gestión del Riesgo de Desastres, a través de las brigadas de GRD, con el involucramiento de la plana docente, personal administrativo y de servicio, estudiantes, padres, madres de familia y demás actores sociales de la comunidad local. Recuerda, la Autoridad Nacional del Agua, ANA, trabaja en el marco de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos, GIRD, la información técnica sobre escenarios de riesgo de desastres por eventos hídricos extremos. Por ello, es importante participar de manera articulada en tu institución educativa. Te proponemos revisar el plan de gestión del riesgo de desastres en instituciones educativas para el... Bien, chicos, un tema súper interesante el que hemos visto el día de hoy, la gestión de riesgo. Sé que has estado muy atento, ahora te toca a ti. Coloca B si es verdadero o F si es falso dentro de los paréntesis según corresponde. Un evento es un proyecto, tiene fecha de inicio y fin. Un evento es un proyecto, tiene fecha de inicio y fin. Esto será verdadero o falso. Pues esto es verdadero. Los sistemas de gestión están diseñados para identificar el riesgo. Los sistemas de gestión están diseñados para identificar el riesgo. ¿Será verdadero o falso? Pues esto es verdadero. La organización de los recursos es una fase de la gestión de riesgo. Organización de los recursos es una fase de la gestión de riesgo. Esto es verdadero. Reducir o dividir los riesgos es emplear la gestión de riesgo. Reducir o dividir los riesgos es emplear la gestión de riesgos. Esto es verdadero. Continuemos. Completan las siguientes oraciones. Vamos a ver qué palabritas se han omitido en cada una de nuestras oraciones y le han quitado la coherencia correspondiente. Y nuestra primera oración nos dice, es la combinación de todas las fortalezas, atributos y recursos disponibles dentro de una comunidad. Es la combinación de todas las fortalezas, atributos y recursos disponibles dentro de una comunidad. Pues estamos hablando de la capacidad de gestión de riesgo. Nuestra siguiente oración nos dice, planificar, evaluar y gestionar riesgos es la mejor herramienta frente a las... Planificar, evaluar y gestionar riesgos es la mejor herramienta frente a las catástrofes en los proyectos. Nuestra siguiente oración nos dice, debe poder cuantificar el riesgo y predecir su impacto en el proyecto. Debe poder cuantificar el riesgo y predecir su impacto en el proyecto. Pues estamos hablando de un sistema de gestión de riesgo. Y nuestra última oración nos dice, la aceptación o no aceptación de depende
a menudo del nivel de tolerancia por el riesgo. Estamos hablando de la aceptación o no aceptación de un riesgo, pues depende a menudo del nivel de tolerancia del gerente del proyecto por el riesgo. Un tema súper interesante. Bien, tan solo recordarte que debes enviar tus deberes en la fecha indicada y de la forma correcta para facilitar su revisión. No esperemos el último momento, un poquito más de responsabilidad. Y muchas gracias por tu atención. Nos estamos viendo en la siguiente clase. Mientras tanto, cuídate mucho.